hoy en día. Entonces, y luego el feminazi, ¿no? A veces se escuchan, no, que esa feminazi, no, o sea, feminazi, la verdad es que primero no reconoce el nazismo que ocurrió, que mató a personas judías en la Segunda Guerra Mundial, es hasta un poco falta de respeto para los judíos comenzar con el término feminazi, ¿no? Y las feministas no queremos matar a todos los hombres. Cuando me dicen, no, es que eso se parece, el feminismo radical se parece al feminazi. No, no se parece. ¿Ustedes alguna vez han visto una pancarta de alguna feminista diciendo vamos a matar a todos los hombres y nos quedamos nosotras aquí? ¿No? Entonces, esos son parte como de esos mitos que comienzan sobre el feminismo. Entonces aquí, movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. Entonces, busca la igualdad entre hombres y mujeres y la realización efectiva de estos derechos. ¿Por qué decidimos el día de hoy hacer este chat y hacer este webinar sobre los feminismos? Y es porque mañana es el Día Internacional de la Mujer. Esta fue una decisión de Naciones Unidas en 1975 y tiene varios movimientos históricos y tiene pues una historia que le antecede a 1975, pero la más relevante o quizás la más conocida es la que ocurrió el 25 de marzo de 1911, donde unas mujeres en Nueva York, unas mujeres que trabajaban en una fábrica, comenzaron a exigir sus derechos, por ejemplo, menos horas de trabajo, mejor paga, y el dueño de la fábrica las encerró y se produjo un incendio en esta fábrica y mueren más de 120 mujeres. Y ahora vengo con uno de los mitos, donde se piensa que el rosa es de niña y el azul es de niño, y vemos el morado presente en muchos de los colores feministas que utilizamos, ¿no? Y el morado se dice, hay una presunción de que era porque eran parte de las telas que utilizaban en esta fábrica, eran de color morado, entonces se entiende que ese color morado representa el feminismo. Entonces ya el día de mañana las invito a que pues reflexionemos un poco, que no es un día como para celebrar a la mujer y regalarnos rosas ni nada, es un día para recordar a todas aquellas mujeres que lucharon por los derechos que nosotros hoy en día tenemos. Sobre las teorías feministas. Mi formación sobre el feminismo viene una formación norteamericana porque, bueno, yo comencé a estudiar feminismo en los Estados Unidos. Y para bien o para mal, pues esa es mi formación. Hay otras teorías feministas y pues hay muchas latinoamericanas muy importantes, pero hoy les voy a hablar de estas 5 que considero que son muy sonadas y son muy pues comunes, ¿no? Hablar. El feminismo liberal, el radical, el cultural, el interseccional, con el cual yo me identifico más, y las teorías queer. Y ahí por eso hablo de los feminismos, porque aquí vamos a ver que son varias teorías y su forma de llegar a la igualdad es diferente, ¿no? Esa forma de llegar a que los hombres y las mujeres seamos iguales varía. Y sobre esto también les quiero hablar un poquito de las olas, también otra de las formas de dar el feminismo a través de las olas feministas. Por ejemplo, ahorita se habla de una cuarta ola con el Me Too Movement, etcétera, pero no quisiera dejar de comentar que aunque pensamos que la primera ola del feminismo es cuando las mujeres exigen el derecho al voto, esta realmente no es la primera ola del feminismo. La primera ola del feminismo se da de forma muy interesante luego de la Revolución Francesa, con una mujer que se llama Olympe de Gauss. No sé si estoy pronunciando bien el nombre en francés, nuestras queridas que se conectan de Montreal me podrían decir, pero Olympe realiza, después de la Segunda Guerra, de la Revolución Francesa, se hizo una declaración de los derechos del hombre, y Olympe dice, voy a hacer una declaración de los derechos de las mujeres, y adapta toda esta declaración a las mujeres. ¿Qué resulta de ello? Bueno, Olympe es guillotinada. La asesina por ser radical, o sea, algo, pues, excederse de todas las cosas. También está Mary Wollstonecraft, que también redactó una declaración de derechos de la mujer, y ella quizás no la conocemos tanto, pero probablemente conocemos a su hija, que fue la que escribió el libro de Frankenstein. Y hay, por cierto, una película en Netflix sobre la hija de Mary Wollstonecraft, que se las recomiendo. Esa es la primera ola feminista.
Pero ahorita, y después sí entra la segunda ola con este feminismo que exige el derecho al voto. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito con el feminismo liberal. Si tienen algunas preguntas, a ver en el chat. Aquí, muy bien, Adriana, movimiento social y cultural que tiene como objetivo reivindicar los derechos de libertad de las mujeres. Muy bien, lo vi un poco tarde. Feminismo liberal. Es sobre libertades. El feminismo liberal que habla sobre la autonomía, de que las mujeres y los hombres somos iguales y tenemos que tener los mismos derechos. Entonces este feminismo que dice, si los hombres votan, ¿por qué las mujeres no podemos votar? Aquí somos iguales, ¿no? Entonces invita a este feminismo de igualdad. Y en este feminismo liberal también está el tema de que las mujeres no son menos capaces que los hombres, está el tema del derecho al voto, el tema de derechos laborales, y son estos derechos que se exigen dentro del feminismo liberal, que nos ven exactamente como iguales. Pero cuando les digo feminismo liberal es como, no, nosotros somos iguales, muy como un feminismo liberal que se lleva mucho en los países nórdicos, donde es como, no, nosotros somos iguales, nosotros tenemos las mismas oportunidades que nosotros llegamos ahí, ¿no? Entonces esto es lo que predica el feminismo liberal, autonomía, mismos derechos, somos iguales, no somos menos capaces. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Prohibir la discriminación, dar derechos laborales al hombre y a la mujer, darle derecho al voto, porque anteriormente se entendía, y ahí bien interesante algunos debates, que las invito a que los busquen, sobre cómo los hombres debatían el derecho al voto en los congresos y los senados. Y decían como de, pero ¿para qué le vamos a dar el derecho al voto a la mujer? Si el hombre es el que elige por la mujer, si el hombre es el representante de la familia, el dueño de la casa, pues es lo mismo que vote el hombre. Claro, en un momento donde las mujeres no podíamos abrir cuentas bancarias, no podíamos viajar solas, no podíamos usar pantalones, y bueno, cantidad de no que no podíamos hacer, ¿no? Entonces este es el feminismo liberal. Y bueno, muchos de los quotes que se relacionan mucho con el feminismo liberal es esta idea radical que las mujeres somos personas y nosotros somos iguales. Pues problemas, nosotros vemos por ahí algunos problemitas sobre este feminismo. Recordemos también que yo siempre invito a esta reflexión cuando hablamos de los feminismos, que a veces siento que estamos muy duras, así como somos muy duras como nosotros como mujeres, somos muy duras con los feministas, y creo que tenemos que entender un poco de dónde nacen, en qué momento histórico estaban presentes, por qué estaban demandando lo que estaban demandando, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los problemas del feminismo liberal es que realmente, si tú hablas de que somos iguales, claro que somos iguales, pero ante la ley nunca hemos sido iguales. Un comentario aquí en el chat. No creen en las medidas afirmativas de cuotas, Mariana, muy bien. Desconoce las desventajas estructurales que enfrentan las mujeres, muy bien, Tayeli. Es eso, precisamente esto, es un feminismo liberal, desconoce que históricamente hubo una discriminación hacia la mujer. Entonces, pensar que somos iguales no resulta tan bueno, digámoslo así. Pero igual es una teoría, ¿no? Entonces vamos ahorita con el feminismo radical, así que a veces nos asustamos. Se centra en la lucha contra el patriarcado como base de la opresión de las mujeres. La desigualdad es producto de la dominación de los hombres sobre las mujeres. Entonces, este feminismo aboga por proteger a la mujer de la violencia, del acoso, darle derechos sexuales y reproductivos. Entonces, este feminismo radical, y aquí la imagen que van a ver en la presentación, es de esta, yo se las voy a poner al final, es de un documental en Netflix, ahorita me acuerdo del nombre. Pero bueno, ve, la base de la opresión de las mujeres es el patriarcado, es decir, esta estructura que está creada para el hombre y por el hombre, porque ¿quién redactó las constituciones? Los hombres. ¿Quiénes se sentaron en el Senado y aprobaron las leyes? Los hombres. ¿Quiénes decidieron cómo íbamos a estructurar? Mira, les doy un dato curioso. El otro día leí un artículo que, por cierto, publicaron en Venezolanas Globales sobre cómo los aires acondicionados los aires acondicionados en las oficinas están adaptados en un porcentaje que a los hombres se sienten mucho más cómodos y las mujeres no. Es bien interesante. El mundo realmente fue creado por los hombres. Entonces, este feminismo radical ve esta desigualdad
cómo es la dominación de los hombres sobre la mujer. A ver qué nos dicen aquí en el chat. Ella es hermosa cuando está enojada, sí, ese es el documental. She's beautiful when she's angry, Mariana. Exacto, es eso. Entonces esa desigualdad también, por ejemplo, una de las mujeres es Catherine McKinnon, es una norteamericana, que escribe maravillosamente bien y realmente es un poco disruptivo cuando la lees, porque ella incluso hasta te llega a decir que ninguna relación sexual entre hombres y mujeres es consensual, porque hay tanta opresión que sufre la mujer en el mundo que nunca podría consentir ante la relación sexual entre hombre y mujer. Imagínate. Ella es de verdad como está en otro nivel, ella sigue escribiendo libros, creo que el último que escribió, que lo tengo pendiente de leer, se llama Butterfly Effect, y está muy bueno, porque ya tenemos libros muy estupendos para entender este feminismo radical. En este feminismo también, en este feminismo no lo he visto, País, lo tienes pendiente, está muy bueno. También que hay que hacer, hay que prohibir la prostitución, hay que prohibir todo, o sea, para Catherine McKinnon había que prohibir todo esto, porque todo esto, prohibir la prostitución, prohibir el trabajo sexual, porque todo esto es producto de la opresión, ¿no? Y que hay que hacer, más bien, proteger a la mujer de la violencia, del acoso, darle derechos sexuales y reproductivos. Aquí, en este feminismo radical, se empieza a hablar de derechos sexuales y reproductivos de forma muy interesante, también se empieza a hablar de este feminismo, no diría lésbico, pero también de las mujeres lesbianas, cuáles son los problemas que afrontan las mujeres lesbianas, ¿no? Y se empieza como a dividir este movimiento donde está LGBTI, gays, lesbianas, aunque anteriormente los gays eran como, no, si tú eres mujer lesbiana, tú vas para allá, y yo gay, yo voy para acá, ¿no? Pero intersectan todos. A ver. ¿Problemas? Si vemos algunos problemitas por aquí, ay, lo pasé, pero bueno, igual estoy aquí instalada. Pero bueno, igual después podemos discutir y pueden seguir comentando en el chat. Luego viene el feminismo cultural, que nace del feminismo radical, que habla de esta mujer Gilligan, que hace un libro que se llama A Different Voice, y ella analiza las conductas de niños y niñas en un kinder, o sea, niños menores. Y ella dice, no, ya va a esperar. Es que los hombres y las mujeres son diferentes. Y por eso se llama feminismo cultural, que también tiene que ver mucho con cultura, ¿no? Entonces, dice, la mujer tiene características diferentes que tienen que ser valoradas de forma positiva. Por ejemplo, la mujer es conciliadora, okay. La mujer es conciliadora, la mujer es negociadora, la mujer no pelea, entonces tú ves a los hombres que los hombres pelean, pero la mujer más bien quiere conciliar, quiere negociar, ¿no? Entonces ella hace este libro, y realmente, bueno, yo no soy muy fan del feminismo cultural, porque precisamente es eso lo que queremos romper, parte, ¿no? De esta cultura aprendida de lo que tenemos que ser las mujeres, de que no podemos ser agresivas. No sé si vieron el video o la publicidad ahorita de Serena Williams, está buenísima, sobre si pedimos y exigimos algo, entonces somos agresivas, ¿no? Entonces también yo creo que hay que romper con esta idea de que, por ejemplo, ¿no? Si vemos este caso, hoy estaba leyendo sobre un caso que un señor mató, horrible, pero bueno, un señor mató a sus a su esposa y a sus dos hijas, ¿no? Y anteriormente se pensaba, el señor ha dicho, no, yo maté a mi esposa porque mi esposa había matado a los dos hijos. Y toda la carga y toda la presión pues mediática que recibió la mujer por haber matado a sus hijos, pero esto no es igual de malo que el hombre mate a sus hijos que la mujer los mate. ¿Cuál es esa naturaleza diferente que tiene la mujer y por qué la mujer no podría asesinar? Por ejemplo, esto ha sido utilizado en masacres en África que han llegado hasta la Corte Penal Internacional, se han disminuido penas a mujeres porque eran mujeres, cuando ellas eran las que daban las órdenes para la violación sexual, cuando ellas eran igual de, digamos, malas, ¿no? O simplemente malas que los hombres. Entonces, sobre este feminismo cultural, yo, a pesar de que entiendo de dónde viene, es un estudio que Gilligan hizo de A Different Voice, es un libro bien chiquitico que lo pueden conseguir en Amazon, está bien interesante, pero también creo que no nos ayuda mucho, ¿no? Esta diferenciación. Esto es un tema cultural, ¿no? Y aprendido. Después
venimos con, hay también otras teorías que no las voy a tocar en este webinar, venimos con el feminismo interseccional, que dice, no, ya va. Y este nace el feminismo negro en los Estados Unidos, que dice la mujer blanca, no, ya va. Tampoco es así que tú entonces ahora eres la oprimida encima del hombre. Yo que soy mujer negra, yo me he tenido que aguantar varios, ¿no? Entonces no es un tema de que mujeres y hombres. No, no, no. No es un tema de mujeres y hombres, porque yo que soy negra tengo un nivel de opresión diferente al que tú tienes como mujer blanca. Entonces nace este feminismo interseccional que pretende analizar el conjunto de cualidades que nos hacen, como yo le digo, los layers o las capas que nos hacen objeto de discriminación a nivel global, ¿no? Entonces tenemos la clase social, la raza, el sexo, nuestra orientación sexual, porque no es lo mismo la discriminación que puede sufrir una mujer blanca heterosexual que una mujer lesbiana, indígena, de una zona rural. Y, por ejemplo, quizás no lo vemos como un tema de discriminación, pero ¿cuántas mujeres como Yalitza Aparicio vemos nosotros, cuántos rostros como ella vemos nosotros como en pantalla grande? ¿Por qué? Porque es una mujer indígena que pues tuvo que aprender el español casi como segundo idioma en una zona rural en México que no tiene el acceso que tienen otras personas por su raza, su clase social, su orientación, etcétera, etcétera. Entonces, este es el feminismo con el cual yo me identifico más porque creo que no es un tema de hombres, mujeres, que esto es todo, el mundo está creado en hombres, mujeres, la guerra de los sexos, sino también reconozco que hay ciertas cualidades que nos hacen objeto de discriminación, como nuestro color de piel, y no todas esas diferencias están en el sexo, sino también en la raza y condición. Y viene las teorías queer, que esta teoría está como rozando un poco con las teorías LGBTI, digo, de la lucha, ¿no? LGBTI, etcétera, ¿no? Entonces, esta teoría queer que dice, no, ya va. Tú que pasaste todo el tiempo hablando hombres, mujeres, el género no es binario, no es que entramos en cajitas, mujeres y hombres, rosa y azul. Además, para comentarles, el rosa anteriormente fue utilizado por Hitler para hacer burlas hacia los hombres. El color rosa estaba más relacionado con los hombres, con hombres gays. Y el azul está mucho más relacionado históricamente con la pureza, la Virgen María que se viste de azul, esa pureza, ese azul está mucho, mucho más relacionado con vestir a las niñas de azul. Entonces este tema de rosa, niños y azul realmente sucedió en un momento donde no atiende como a una realidad histórica, ¿no? Y además los colores no deberían obedecer a ningún tipo de persona, ¿no? Entonces, bueno, estas teorías queer, donde te dicen, no, ya va, el género es performative, se opone a las feministas radicales porque critica esta visión heteronormativa, es decir, hombres, mujeres. Y esto es algo de una frase que no sé si han escuchado a la feminista Simone de Beauvoir, que te dice, la mujer no nace, sino se hace. ¿Por qué? Y les invito por ahí a compartir un videito de cuando una niña nace, cuando un niño nace. Entonces, cuando el niño nace, le dan carritos, lo visten de azul, le dan una pelota de fútbol, le dejan usar chores. Cuando la niña nace, entonces le dan una muñeca, la ponen a cocinar, la ponen a pintarse las uñas y las ponen a usar faldas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a medida que nos vamos criando y nos vamos culturizando como hombres y como mujeres? Usan faldas, las mujeres, el pelo largo, los hombres usan pelo corto, los hombres, ¿no? Y como hemos también adquirido esta cuestión de las niñas no gritan, se sientan bien, calladita te ves más bonita, y el hombre que grita, que salte, que bien, que haga todo lo que quiera, ¿no? Y digo, también hay un tema por ahí que no voy a tocar en este momento, que también pues juega en contra, ¿no? Esta crianza tan agresiva en contra de los hombres también juega en contra y también tenemos que tratar. Entonces esta teoría queer, pues lo que hace es reconocer la existencia de géneros en su totalidad y no discriminar por orientación sexual, aceptar que el género no es binario. Entonces aquí les tengo lo que se conoce como el genderbread person, que es un poco para explicar cómo funcionamos nosotros como personas.
¿no? Entonces, además, como el sexo, o sea, el sexo biológico, el sexo asignado al nacer, nos define muchísimo, ¿no? Entonces, una cosa es el sexo, es decir, la mujer nace con pene, con vagina, perdón, la persona, el bebé, nace con pene, con vagina o es intersex. Después tienes tu orientación sexual, te gustan los hombres, te gustan las mujeres, eres bisexual, eres asexual, tu identidad, cómo te identificas tú, me identifico como mujer, me identifico como hombre, me identifico queer. De hecho, la mujer que saca la teoría queer, tú la ves y tú dices, pelo corto, para la época, ahorita no me acuerdo su nombre, pero bueno, ya la vamos a ver en una de las imágenes, pelo corto, camisas, pantalones, hombre, mujer, y empiezas como, estás como, ¿qué es, no? Y es eso, es ser queer, es estar entre, ¿no? Lo más femenino de lo femenino y lo más masculino de lo masculino. La orientación, te gustan las mujeres, los hombres, cómo te identificas. Entonces, yo sé que esto es como complicado, y tu expresión, que justamente lo que hablaba de la creadora de la teoría queer, que esa expresión, cómo la gente te ve, como mujer, como hombre, dónde te ubicas, ¿no? Entonces, mi invitación, pues a todas, es que abramos un poco la mente, que pensemos que no es un tema de ser hombre y mujer, que también entendamos, por ejemplo, la orientación, la identidad. Por ejemplo, el caso de Tamara Adrián es un caso donde yo conversando con mi mamá me decía, es que ahora es lesbiana. Imagínate tú. Y antes era hombre. Y yo, claro, a ver, Tamara Adrián siempre tuvo su orientación sexual definida. Le gustaban las mujeres. Solo que su identidad de género era en contra de el sexo que había sido asignado al nacer. Tamara Adrián, por nacer con un pene, te había dicho, eres hombre, tienes que comportarte como hombre y tienes que ser hombre. Y ella dijo, no, mi identidad no tiene nada que ver con mi sexo, con el sexo con el que yo nací. Y su orientación siempre estuvo definida, que le gustaban las mujeres. Entonces, esto es un poco pues amplio y hay estudios y demás y demás. Quisiera extenderme más y pasamos a el cuisecito que les comenté. A ver, en el chat. Me mataste de risa con la imitación de tu mamá. Les voy a pasar ahorita, pues este quiz que vamos a hacer. Espero que más o menos hayan anotado por ahí las teorías para que ustedes me digan. Esta es Susan B. Anthony. Dice, men their rights and nothing more, women their rights and nothing less. Mujeres sus derechos, nada más. Hombres sus derechos, nada menos. Susan B. Anthony, ella es de una feminista luchadora de derecho al voto. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué teoría feminista sería esta? Liberal, época sufragista, claro. Muy bien, feminismo liberal. Liberal, aquí todas. ¡Bravo! Esta. Toda opresión crea un estado de guerra y no hay excepción a esto. Simone de Beauvoir en el segundo sexo. Hablamos de opresión. Radical, radical, radical. Ay, pero qué maravilla. Ustedes son una maravilla. Women Rights are Human Rights, dicho por Hillary Clinton. Hillary, sí. Mismo liberal. A ver, esta me encanta. There is no such thing as a single issue struggle because we don't live single issues life. No hay nada como un problema de una sola cosa porque nosotros no vivimos en single issues, bueno, todos aquí están en Canadá y demás, no sé la traducción, pero no vivimos aquí en problemas de un solo tipo. ¿Cuál podría ser? Interseccional, sí. Es interseccional porque dice, no es solo no es solo un tema, no soy hombre o mujer, soy mujer, negra, lesbiana, zona rural, etc. Interseccional. A ver,
Catherine McKenna, ya está súper soplada. Todo coito heterosexual es una violación, porque las mujeres como grupo no son las bastante fuertes para dar su consentimiento significativo. Súper radical. Es así el feminismo más radical de Catherine McKenna. A ver. Ahí está, a ver. Ajá, esta es Judith Butler, esta es la que les digo que la busque. Masculine and feminine roles are not biologically but fixed socially constructed. O sea, el género es una construcción social, no es biológico. Super queer, bravo Adriana. Queer theory. Ajá, Carol Gilligan. My research suggests that men and women may speak different languages. They assume are the same, using similar words to encode this shared experience of self and social relationships. O sea, aquí hablamos lenguajes diferentes, dice cultural, dice Carol Gilligan. Muy bien. A ver. Ajá, entonces ya estamos terminando y siempre pongo esto de soy feminista y ahora qué, y ahora qué hacemos, ¿no? Si nos declaramos como feministas, las invito a seguirme en mi cuenta de Instagram que se llama Women Worldwide, se los voy a escribir por aquí, Women Worldwide, donde hago posts de empoderamiento, feminismo, género, etcétera, etcétera. Y no quería dejar de, pues, hacerle las recomendaciones. Ya te sigo, pero no sabía que les quería hacer varias recomendaciones de qué leer, etcétera, de qué ver. Está Feminismo para Principiantes de Nuria Valero, es buenísimo, yo me lo leí, está increíble, y no es para nada para principiantes, en el sentido que no es que piensen que, como yo sé un poquito de feminismo, no está estupendo. El Leaning de Sheryl Sandberg, si trabajan en ambientes laborales, el recomiendo, es muy bueno, hay que verlo, estudiarlo para mí con un poco de perspectiva. Esta mujer que se llama Chimamanda Ngozi, me encanta, We Shall Be Feminist, pero también tiene otros libros que se llama Americana, que está buenísimo, porque es esta intersección de mujer de África, mujer negra de África, ¿no? Esto es súper interesante. El de Nuria Valero lo puedes conseguir en PDF, en internet. De hecho, voy a anotar tu nombre y te lo puedo mandar. Está en PDF, o sea, buscas en Google Nuria Valero, Feminismo para Principiantes y está ahí disponible. Curioso es que muchos de los libros de las mujeres están disponibles en PDF de forma gratuita, ¿no? Los textos de Chimamanda son espectaculares, eso sí, está buenísimo. Los documentales que les recomendaría, todos juntos están en Netflix, es Feminist, What Were They Thinking, que es con esta actriz, está buenísimo, Shanda, no me acuerdo ahorita, Misrepresentation, que habla un poco del tema de pues los mites en los Estados Unidos, pero también hay uno muy bueno que se llama Todo por la Corona, para el enfoque de los mises venezolanos, está muy bueno. En las series cortas, Explain, Why Women Are Paid Less, está buenísimo. She's Beautiful When She's Angry, que habla de toda la historia del feminismo radical, la búsqueda del derecho al voto, acceso a derechos sexuales y reproductivos, buenísimo. Y The Women's List, que un poco reconoce a las mujeres pues, en sus distintas áreas. Entonces, pues hasta ahí se los dejo. Les puedo compartir por aquí. Muchísimas gracias a todos por conectarse, ha estado buenísimo. Las películas de la sufragette también es muy buena, ¿cierto? Es verdad. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quisieran, ¿no? Comentar, decir algo. Marriage,
Adriana, tengo una pregunta. ¿Por qué la gente asocia el feminismo con el socialismo y el comunismo? Bueno, Meryl Streep. Adriana, esa pregunta siempre sucede, digo, es muy común, es muy usual, y obedece a una teoría feminista o un movimiento feminista que se asocia con el comunismo y el socialismo. Feministas que dicen, para yo alcanzar la igualdad, necesito elegir mi ideología política como el socialismo. Pero no es que todas las feministas somos socialistas o que todas las feministas somos comunistas. Es un tipo de feminismo, una teoría feminista, un movimiento que se asocia con el comunismo y el socialismo. También obviamente gracias Carmen, llego tarde, me gustaría verlo luego. Y Maco, me gustaría saber el nombre de la autora de Butterfly Effect. Catherine McKinnon. Catherine, te lo voy a escribir aquí, McKinnon. A veces me equivoco y no sé si ella es con C o con K, pero Catherine, es con K, es con C. Catherine McKinnon. Ella es muy buena, también hay muchos libros de ella disponibles en inglés, pero es muy bueno. Sí te va a quedar grabado, a ver, estoy leyendo por ahí. A ver, preguntas interesantes. ¿Cuál tipo de feminismo crees que es más notorio ahora en Venezuela y en América Latina? A ver. Ahorita en Venezuela, la verdad, bueno, por ejemplo, ¿qué podría decirte yo de ahorita en Venezuela? Creo que hay muchas organizaciones ahorita que tienen una perspectiva interseccional, porque he visto muchos reportes donde hay un reconocimiento, por ejemplo, de la mujer como migrante, ¿no? Entonces no es lo mismo ser mujer nacional que mujer migrante. Entonces sí creo que hay bastante, pues, sensibilidad con el tema del feminismo interseccional. Vane, hay una feminista muy buena venezolana, que ahorita se me olvidó el nombre, porque es muy buena y muy reconocida aquí en México, que nos puede dejar su nombre, ella tiene unos libros también muy chéveres. Tayeli, recomendaciones bibliográficas para cada una de las corrientes. Sí, voy a anotar. A ver. Tayeli quiere recomendaciones de cada una de las corrientes. Sí, cada de las organizaciones tienen perspectivas, sí, claro, o sea, yo, bueno, al menos mi visión como feminista y también defensora de derechos humanos, creo que si tú luchas por la igualdad de derechos, si tú luchas por que tengamos un mundo más igualitario, también tienes que incorporarle una perspectiva de derechos humanos y si ciertamente la mayoría de el trabajo de derechos humanos y feminismo no están opuestos en lo absoluto, más bien creo que están bien relacionados. Cuando hablamos de mujer y derecho al voto, estamos hablando de derechos políticos. Cuando estamos hablando mujer y acceso al trabajo, estamos hablando de derechos laborales. Cuando estamos hablando mujer y maternidad o derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de derechos sociales, económicos y culturales. Cuando estamos hablando de sí, derechos humanos de las mujeres, y de hecho he dado sugerencias aquí en México de exactamente ese tema. Solo que quería hacerlo un poco más amplio y no meterme, o sea, hay convenciones, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que reconoce los derechos enfocados hacia las mujeres, y creo que es muy importante. No van en contra, nuevamente insisto, van interrelacionados. Más bien lo que creo es que el feminismo es una forma de cruzar con muchos temas. Y creo que podemos ver feminismo, como dicen, cuando uno se pone los lentes morados. Feminismo en todo. Desde, como les comentaba, el aire acondicionado. ¿Cómo tú llegaste ahí? Pero bueno, hubo unas mujeres que se pusieron a investigar y se dieron cuenta. Cantidad de cosas, de cómo el feminismo es una forma de estudio de millones de años. El feminismo y las artes. Porque estamos invisibilizadas, porque no estamos presentes. El movimiento de derechos humanos toma más de algunas de las corrientes del feminismo de hoy. La verdad es que esa pregunta creo que tiene también obedece un poco a razones históricas, por ejemplo, el feminismo radical, obviamente, el tema del derecho al voto, etcétera, pero creo que obedece como un poco más a los momentos históricos y sociales, ¿no?
Por ejemplo, cómo los derechos humanos y el feminismo se relacionan. Si no reconocemos, por ejemplo, que a las mujeres las matan por ser mujeres en Latinoamérica, que hay violaciones al derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho al libre tránsito, o sea, tengo que caminar por las calles asustadas, el otro día tengo que caminar rapidísimo porque había unos tipos mirándome, ¿me entiendes? No podemos tener los mínimos de los derechos, están muy, muy, muy relacionados. Eh, uy, ¿Cuál corriente del feminismo crees que es más efectiva para conseguir cambios legales y sociales? Mira, de hecho, yo me identifico con el feminismo interseccional, creo que para analizar y entender nuestro sistema patriarcal opresor tenemos que también hacer un análisis de raza, clase social, etcétera. Creo que también obedece un poco a la historia y a las corrientes y a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos leyes que nos protegen, o sea, ya tenemos leyes, ¿no? Tenemos leyes que nos protegen contra la violencia, tenemos leyes que nos dan acceso al trabajo, ya nos dejan votar, a veces tenía un amigo que me decía, bueno, pero ya qué más quieres, ¿no? No, obviamente queremos más, no estamos igual, no estamos representadas de forma igualitaria. Entonces, por ejemplo, ahorita sí creo que hay que ser más efectivo, menos en lo legal, aún con todo la abogada que soy, menos en lo legal y un poco más en políticas públicas, ¿no? Porque ya, o sea, ya está dicho que pegarle a la mujer está malo, ¿no? Ya te puedes divorciar por esa razón. Anteriormente no existía derecho a divorcio. Ya puedes viajar sola, pero te matan si viajas sola o te estigmatizan, ¿no? Por viajar sola. Entonces creo que tiene que ver un poco más de políticas públicas promovidas obviamente por parte del Estado con una perspectiva de género, de siempre, todo con perspectiva de género. Y sí, es eso, creo que no hay preguntas como, o respuestas más bien como perfectas, y como, esta es la respuesta. El feminismo más, digamos, el feminismo más perfecto para lograr conseguir cambios sociales es radical. Creo que obedecen también a momentos históricos, entonces ahorita creo que el radical no nos sirve. ¿Han visto? No nos sirve en estos momentos. Y les quería, esto se me había olvidado, pero ahorita les estoy recordando. Cuando hablan de radical, es como, no, esas radicales. Pero no sé si han visto o si han leído el libro de Handmaid's Tale, también, increíble. Y, por aquí. Está buenísimo el libro. Llega un momento donde, bueno, crean un sistema, si este es patriarcal, o sea, este sistema que crean en The Handmaid's Tale es como, bueno, ni hablar. Machismo institucional, las mujeres no podían ni leer, y llega la mujer y dice, en algún mundo de la escena de la serie, yo vengo aquí a proponer que las mujeres puedan leer. Y le dice a uno de los señores como del Congreso, sentado obviamente por los hombres, qué radical tu idea. Y de ahí nace el feminismo radical, de esa oposición completa a las normativas que existían antes. No sé si, a ver, Simone de Beauvoir, yo la defino como feminista radical, sin embargo, la verdad es que no sabría si todo el mundo la ubica ahí, pero yo sí, The Second Sex es muy del feminismo radical. Uy, ¿qué opinas del movimiento feminista aquí en Argentina? A mí me parece, uno, no tendría que ser como suficiente información para contestarte eso, Isabel, pero lo que sí te podría decir es que uno me parece una lucha muy admirable. El movimiento de Ni Una Menos comenzó en Argentina. Creo que es un movimiento de mucha base social, de mucha base de protestas. También las protestas se les debe a las mujeres. O sea, el sistema de protestas, huelga de hambre, los sistemas de protestas históricamente se les deben a las mujeres en UK cuando comenzaron a protestar por derecho al voto, por cierto. Entonces creo que ese movimiento feminista, aunque se les tila de radicales, etcétera, me parece muy admirable que han logrado pues llevar a toda Latinoamérica campañas como Ni Una Menos, campañas de pañuelo verde. Me parece muy admirable ese movimiento feminista. Yo opino que el feminismo en Argentina responde a la dinámica del país. Sí, yo también creo que como que todo hay que analizarlo en un contexto, ¿no? Un contexto histórico, o analizar el feminismo en Venezuela también quiere. Ahora no he vivido en Argentina, conozco,
he leído, pero me parece bastante admirable mucho de lo que han hecho ellas. A ver, bueno, si ustedes tienen recomendaciones, explain. Gracias por compartir. Ay, muchísimas gracias. Está bueno. Muchísimas gracias por enviar. A ver, si no me queda la duda, Tayeli pidió recomendaciones de cada una de las corrientes. Mencionaste que en Venezuela predomina el feminismo interseccional. ¿Crees que es la teoría que se necesita para seguir ganando espacio? Miren, esa es una pregunta bastante interesante, pero un momento. Lo que dice Mariana, qué chévere. Sobre el feminismo interseccional, yo creo que desde todo análisis que se haga en Venezuela tenemos que tener un análisis interseccional, porque si no reconocemos que no somos solo hombres y mujeres, sino que también un conjunto, por ejemplo, no reconocemos la desigualdad social, no podríamos llegar a muchos lugares, no reconocemos la pobreza, las condiciones de vida de la gente en zonas rurales, ¿no? Si no reconocemos eso, las condiciones de migración, no reconocemos eso, creo que si solo nos oponemos como mujeres y no pensamos también en otras como capas de discriminación, creo que sería difícil ganar espacios. La teoría queer, bueno, en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo, creo que Venezuela tiene una deuda profunda con derechos LGBTI, es de los países latinoamericanos con mayor retraso, a diferencia de Argentina, que es pionero, es un país con unos retrasos impresionantes para personas LGBTI, donde todavía escuchamos discriminación cuando dos mujeres se besan en un local, todavía eso sucede en Venezuela, donde no hay matrimonio igualitario, donde hay una ley engavetada desde hace más de 10 años. Entonces, sí creo, o sea, no creo que, o sea, como que a veces vemos las cosas como o es esto o es esto, ¿no? Muchas veces me dicen, no, pero María Corina, ¿por qué tenemos que hablar ahorita de derechos de las mujeres, pero si todavía ni siquiera tenemos, imagínate, luz, ¿no? Y yo creo que no se puede ver como cajoncitos donde primero este cajón, después este cajón, después este cajón. Yo creo que en Venezuela podrías pasar una ley de matrimonio igualitario fácilmente. Bueno, la prohibición a la discriminación está, no se cumple, políticas públicas. Podrías en Venezuela también crear diferentes políticas públicas para incentivar a la mujer en el crecimiento profesional, ¿no? Y eso no disminuye, porque se dice, entonces los hombres, no, eso no va a significar disminución de los hombres en trabajo ni falta de acceso para ellos, ¿no? O sea, la ganancia de un grupo no significa que el otro esté desmejorado, digamos así. Creo que la interseccional ya considera la comunidad. Sí, sí la considera, pero nuevamente yo creo que también hay un movimiento que hay en Venezuela, LGBTI, que también tiene varios derechos por los cuales abogar distintos, ¿no? Derecho, por ejemplo, al reconocimiento de tu identidad. Tamara Adrián sigue siendo llamada Tomás Adrián en su pasaporte. Imagínense la discriminación, la estigmatización que significa cada vez que ella tenga que mostrar su pasaporte, que dice Tomás Adrián. Y la miren y ella es una mujer, ¿no? Entonces hay mucha deuda que dejó el gobierno bolivariano y que esperemos salir de ahí con feminismo, derechos sexuales y reproductivos, LGBTI, etc. La verdad es que les agradezco por esta nutritiva conversación. Me ha encantado escucharlas, saber que se conectan desde varios lugares y pues que están interesadas en estos temas. Y bueno, nuevamente invitarlas a que nos sigan a Venezolanas Globales en nuestras redes sociales, se unan al grupo en Facebook, inicien alianzas en sus ciudades, en Montreal, tenemos a Yalitza, está súper buena, está muy activa, aquí en México estamos Vanessa Marcán y yo, Isabel Pollito está allá Polito, perdón, está allá en Buenos Aires, y pues que se sigan conectando, que se sigan uniendo y que
El día de mañana les reflexión, o sea, les digo una reflexión y creo que es importante que el día de mañana, más que una celebración, es un día de reflexión de todas aquellas mujeres que tuvieron que luchar por todos los derechos que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, más bien mañana les invito a la reflexión, mañana Día Internacional de la Mujer, y que extiendan un poco este conocimiento, lo que sea, lo poquito que se hayan llevado el día de hoy, que lo extiendan con otros compañeros, con otras compañeras. Esto no es solo un tema de mujeres, hay que involucrar a los hombres en esta conversación. Ellos también son parte de esta sociedad, ellos también tienen que, eh, ellos también tienen que aprender sobre estos temas y ser nuestros aliados. ¿Tienen algo que decir? A ver, Inés nos va a dejar una súper recomendación antes de ir. Esperamos, Inés. Si quieren más de estos espacios webinars, nos encanta hacerlo. Vamos a tener uno próximamente sobre niños multiculturales, cuando criamos a niños en otras culturas, siendo venezolanas. Más espacios de reflexión y discusión, promover el conocimiento. Gracias, Adriana, gracias, Vania, gracias, Inés, gracias, Thais, Tayeli, Romina, María, Mariana, Isabel, Vanessa, Álvaro de Alcántara. Álvaro, vamos a anotarlo por aquí. Alcántara. Seguir trabajando. Muchas gracias a todas y que tengan una feliz noche. Nos las esperamos para el próximo webinar. Si quieren la presentación, nos mandan un email a Venezolanas Globales para lo que necesiten. Venezolanas Globales. Si quieren la presentación o necesitan dudas o preguntas, ahí les dejo el email de Venezolanas Globales. Bye. ¿Ya? Mm.